Buenas noches, familia, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo a través de esta plataforma y le agradezco a Dios por cada una de sus vidas. Agradezco a Dios por el regalo que nos da algo pasó con mi compu, de poder estar aquí. Y hoy he preparado un mensaje que sé que nos va a bendecir, sé que nos va a traer aliento, sé que nos va a traer confrontación. Y para empezar quisiera, sin más preámbulos, hacer una brevísima oración y luego empezamos con el mensaje, ¿sí? Vamos a hacer una breve oración y empezamos. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tú hoy nos hables a través de tu palabra, que tú nos transformes y que nos ayudes a conocerte de una forma real y profunda, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Querida y amada familia, un mensaje que se llama Encuentros con Jesús. Quiero que usted, si usted está anotando, que por cierto, yo le aconsejo que usted anote cada cosa que se está diciendo acá. Usted puede anotarlo porque la memoria es frágil y se nos puede olvidar con facilidad. Algunos me están enseñando sus plumas, me da mucha alegría ver eso. Los felicito a los que están anotando, a los que no les animo. No es una obligación, no es que voy a sacar un arma, a ver, anoten lo que voy a decir, no. Pero es una recomendación. Es una recomendación que sé que a largo plazo nos va a ayudar a recordar lo que el Señor tiene para decirnos en esta noche. ¿Y por qué he querido hablar de los encuentros con Jesús? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios estuvo en la tierra, Él tuvo encuentros con personas. Personas como usted y como yo, con alegrías y con tristezas, con problemas, pero también con dicha, con personas que tenían profundamente con ellas. Y a través de esa interacción, Jesús cambió sus vidas para siempre. Las personas que se encontraban con Jesús nunca más volvían a ser las mismas. Nunca más. Sus vidas eran transformadas por una alegría que viene del cielo. Es una alegría que el mundo no puede dar. Y por eso quisiera estudiar uno de esos tantos encuentros con Jesús, para que al nosotros escuchar esa historia, leer esa historia, nosotros podamos obtener algunos aprendizajes para nuestra propia vida y poder aliar por aquellos encuentros con Jesús. Y ese es mi deseo. Que usted se meta en la escena, que usted se meta en la lectura que vamos a tener, que usted sea ahí un espectador. Imagínese que usted está viendo ahí todo lo que Jesús dice, lo que la gente piensa, lo que la gente opina, que usted pueda oler lo que está ocurriendo ahí y que usted sea un testigo de cómo Jesús cambia la vida de las personas cuando interactúa con ellas, para que así cada uno de nosotros pueda tener una esperanza y saber que así como Cristo transformó la vida de esa persona, Él también puede transformar mi vida. Que eso es lo que usted diga, que eso es lo que usted piense. Si Cristo transformó la vida de ese hombre, de esa mujer, yo sé que Él también puede transformar mi vida. Y aprender de estas personas, ¿no? Que lograron obtener algo de Jesús. Entonces, con esa introducción quisiera comentarles que íbamos a estar meditando en dos pasajes. El primer pasaje se encuentra en Lucas capítulo 7, 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Si usted está anotando, anote, ¿verdad? Lucas 7, del 1 al 10. Y también vamos a meditar en Mateo 8, del 5 al 13. Ok.
Voy a igual a proyectarlo para que usted, si usted está notando, usted pueda darse cuenta de que estas son las dos citas en las que vamos a estar meditando en, en esta noche, ¿ok? Ahora, antes de ir al punto central, antes de ir al meollo de esta lectura, yo quiero que usted sepa una cosa, que tanto Lucas como Mateo fueron personas que vivieron con Jesús, o sea, que le conocieron. Al menos, bueno, al menos Mateo sí, pero Lucas era un médico griego. Él vivió algunos años después de Jesús, no muchos, creo que unos 30 años después de Jesús, y él realizó una investigación histórica acerca de los eventos de Jesús. Por eso, Mateo y Lucas nos cuentan el mismo relato, pero desde dos perspectivas diferentes. Y el relato de Mateo nos da detalles que Lucas omite, pero asimismo Lucas nos da detalles que Mateo tal vez no agregó en su relato. Entonces, cuando leemos las dos historias, obtenemos un panorama completo de lo que ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra. Así que yo voy a proyectarlo. Si usted tiene una Biblia, chéverísimo, léala. Pero para los que tal vez no tienen una Biblia a la mano, voy a proyectarlo en pantalla para que usted pueda acompañarme con la lectura. El primero que vamos a leer es Lucas capítulo 7. ¿Okay? Y vamos a ir meditando en este texto. Dice que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Después de eso entró en Capernaum. Vamos a decir algunas cosas luego. Capernaum es una región, ¿ok? Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo de aquel siervo que había estado enfermo. Okay. Quiero destacar algunas cosas de esta lectura, familia, amada, querida. Capernaum es una región importante dentro del ministerio de Jesús, porque en esa región Jesús hizo muchísimos milagros. Era una especie de puerto. Yo quiero que usted se imagine la ciudad de Guayaquil, ya que estamos en Ecuador. Yo quiero que usted se haga una idea. La ciudad de Guayaquil es una ciudad puertuaria. Es una ciudad donde se mueve mucho el comercio, donde llegan los barcos. Bueno, Capernaum era una ciudad parecida. Ahora, debido a que era una ciudad portuaria, Roma tenía que tener el control de esa región. Y la Biblia nos dice que había un capitán, o sea, dice un centurión. Un centurión es una persona que tiene bajo su mando a 100 personas, a 100 soldados. Este centurión, el equivalente actual sería un capitán, vivía en Capernaum. Y adivinen qué, él había escuchado hablar de Jesús. Él había visto a Jesús hacer milagros. Él estaba consciente del poder de este, no sé, de este maestro, de este rabino que estaba por ahí. Y este centurión dice que se puso de acuerdo con algunos líderes judíos y le pidió a estos líderes judíos que vayan donde Jesús y le pidan un favor a Jesús. Que le digan: Jesús, por favor, ayuda a este centurión
Sí, y quisiera destacar un detalle importante que está en la lectura, que dicen los religiosos, ¿no? Dice, mira, es digno de que le concedas esto. Otra versión dice que estas personas le dijeron, mira Jesús, si hay alguien en Capernaum que merece que tú le hagas un milagro, esa persona es este centurión. Porque este centurión nos ha ayudado a construir una sinagoga, este centurión ama a nuestro pueblo, ayúdale. Y Jesús dijo, ok, vamos. Ahora, mientras Jesús iba en el camino, dice que llegó otro grupo delegado enviado por este centurión. Y le dijeron, Jesús, el centurión nos pidió que te dijéramos que por favor no vayas a su casa, porque él no se siente digno de que una persona tan grandiosa como tú entre a su casa. Lo que él nos ha pedido que te digamos es que tú solamente envíes la palabra, o sea, que tú solamente digas, des la orden para que su siervo, es decir, su esclavo, este centurión tenía un esclavo, para que su esclavo sea sano. Porque este centurión, debido a su posición, a su rango como militar, la orden se cumple. Cuando él dice a sus súbditos, vengan, los súbditos vienen. Y cuando él les dice a sus súbditos, vayan, los súbditos van. Entonces Jesús solo envía la palabra, solo da la orden, y el esclavo del centurión sanará. Y dice la Biblia que Jesús se maravilló y se volteó a toditos esos que lo estaban siguiendo, porque a Jesús siempre lo seguía gente. No todos eran sinceros, pero siempre a Jesús lo seguía la gente, porque es una persona maravillosa, o sea, resucita muertos, limpia leprosos. Su enseñanza quiebra los corazones endurecidos. Obviamente muchos le seguían. Entonces Jesús se voltea y les dice a todos los que los estaban siguiendo, les dice, ni aún entre ustedes, el pueblo de Dios, he encontrado tanta fe. Ahora, esto es interesante porque el centurión era un romano. Y ya voy a ahondar en algunos detalles importantes que es necesario que nosotros los consideremos en esta historia. Pero para ahondar en esos detalles, quisiera que vayamos a la lectura y vamos a seguir usando esta enseñanza. Miren, nuevamente, ¿no? Antes, Lucas nos da detalles que Mateo no nos da. Pero asimismo, Mateo nos da detalles que Lucas ha omitido. Mateo dice, o Mateo tuve un problema con mi conectividad, pero aquí estoy. Espero me escuchen, sí. Eh, Algo que Mateo hace es que Mateo omite a los intermediarios. Cuando Mateo relata la historia, Mateo no dice que el centurión envió a un grupo de personas, no. Mateo nos cuenta esta historia como si el mismo centurión hubiese estado frente a Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Mateo quiere destacar no es tanto quién dijo qué cosa, sino qué fue lo que el centurión quiso comunicarle a Jesús y qué fue lo que Jesús le respondió. Entonces, vamos a leer Mateo. Sígame, por favor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Y miren esta palabra, rogándole, rogándole. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque Lucas nos dijo que cuando se acercaron los líderes religiosos, ellos como que le dijeron, mira, este hombre merece que tú le hagas un milagro. Es que este hombre ha hecho tantas buenas obras que él se merece que tú le hagas un milagro. Pero cuando vemos la actitud del propio centurión, el centurión fue con una humildad extraordinaria, que es la que yo quisiera que nosotros imitemos.
no la humildad de los religiosos que fueron ante Jesús con exigencias, diciéndole, escúchame Jesús, si alguien merece que tú le hagas un milagro, es este hombre. Pero ¿qué decía ese hombre de sí mismo? Él venía con una súplica, no con una exigencia. Y a pesar de que era un soldado romano, que él tenía el poder y la autoridad como para obligar a cualquiera, porque en ese entonces los judíos eran oprimidos por los romanos. O sea, los romanos tenían control de la población. Si el romano hubiese querido, hubiese forzado la situación, pero el romano viene con un punto que yo quiero destacar. Dice que él vino rogándole y diciendo, es decir, mi esclavo está en la casa, está libre. Se me volvió a cortar el internet, pero ahí vamos. Dice que le dejó paralítico, gravemente atormentado. Mire esa situación muy difícil. Yo no sé si alguno de nosotros puede tal vez identificarse con esta situación, porque estamos acá en medio de este encierro y tal vez algunos de nosotros estamos atormentados con esta situación. Pero miren lo que dice Jesús. Sí, antes de continuar quisiera preguntarle si se me escucha. Por favor, confírmenme eso. No sé si me lo pueden decir Sí, en sí el se te escucha, chat solo que a o veces con te la voz. ¿Sí se me entrecortas. escucha? No sé si al Te mejor a corta lo que hablas quitas el video, digo, para que tenga mejor. Sí, perdón. Sí, sí, gracias, gracias. Entonces, vamos a seguir, ¿ok? Gracias por esa recomendación. Cuando no se usa el video, es verdad, se mejora y esperemos que se mejore, ¿ok? ¿Qué dijo Jesús? Y respondió el centurión, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y familia, yo creo que esta es una actitud que nosotros debemos imitar, porque es una actitud de reconocer el señorío de Cristo. La mayoría de los judíos de las personas que caminaban con Jesús, no reconocían su señorío. O sea, es verdad que lo rodeaban, es verdad que estaban junto a él, es verdad que lo apretujaban, que lo seguían, porque les causaba admiración. Pero no todos reconocieron el poder y el señorío que había en Jesús. Y viene este hombre que era un pagano, por decirlo de alguna forma, era un pagano que no conocía a Dios, pero reconoció que Jesús no es cualquier persona, que Jesús es el Señor. O sea, que Él es digno de que nosotros le demos gloria, honra y alabanza. Entonces Él le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y ahí pone este ejemplo. Él dice, porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo le digo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús, ¿qué pasó? Se maravilló. Esta palabra es importante. Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de verdad les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y miren, esta última parte es una cuestión súper fuerte que Jesús le dice a todos esos que venían siguiéndole. Les dice, les digo que vendrán muchos del oriente, o sea, del oeste y del este, es decir, del continente asiático, del continente europeo, del continente americano. Él está diciendo, les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente
y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, esta palabra es importante, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Familia, hay 3 cosas que hasta el momento yo quiero destacar. La primera es que veamos la humildad del centurión. Una humildad sincera, que a pesar de que él tenía un alto cargo, una alta posición, él se acercó a Jesús con súplicas, diciéndole, Señor, ten compasión de mí. Entonces Jesús le dijo, claro, claro que tengo compasión, claro que soy un Dios amoroso, claro que tengo el poder para hacer el milagro que me pides. ¿Y qué dijo el centurión? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y ahí viene la segunda cosa que quiero que aprendamos esta noche, familia. Que aprendamos a reconocer quién es Jesús. Jesús no es igual a nosotros. Él es el Señor que gobierna la creación. Él es el amo y Señor del universo. Él es el Rey supremo que gobierna todas las cosas. Y cuando Él habla, se hace. O sea, cuando Jesús dice, sea la luz es creada. Cuando Jesús le dice a los muertos que resucitan, los muertos resucitan. Cuando Jesús dice, sé sano, somos sanos. Cuando Jesús emite una palabra, cosas ocurren, amada familia. Y si usted y yo necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas y necesitamos esa intervención poderosa en nosotros, ¿qué podemos aprender del centurión? En primer lugar, a ser humildes, a no exigir delante de Dios, o a no creer que porque digo yo declaro, yo decreto, puedo mover la voluntad de Dios a mi favor, sino es más bien un asunto de humildad, de decir, Señor, si tú decretas, entonces las cosas se harán. Si tú sueltas la palabra, mi vida cambiará para siempre. Entonces, la segunda cosa, ¿cuál es? Reconocer el señorío de Cristo. ¿Y cuál es la tercera cosa, familia, que quiero destacar en esta noche? Es lo que dicen los últimos versículos. Y los voy a subrayar nada más para que luego usted los vea. Él dice que se maravilló que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Y luego cuenta una historia, ¿no? O no una historia, más bien da una advertencia, que es la advertencia con la que yo quiero concluir. ¿Cuál es la advertencia que Jesús da? Él le dice al pueblo de Israel, les dice, querido pueblo de Israel, o sea, querido pueblo de Dios, quiero que sepan que esta es la fe que Dios espera de nosotros. No una fe que limita a Dios, sino una fe que confía en ese gran poder. Y dice, les aseguro que personas como este centurión, que son romanos, paganos, vendrán de todas partes del mundo y ocuparán sus lugares en el reino de Dios. O sea, Jesús les está diciendo a su propio pueblo amado, les dice, miren, ustedes por no tener fe van a perder el reino que fue planeado para ustedes. Y vendrán otras personas y tomarán su lugar en ese reino y cenarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Son personajes bíblicos. Abraham, Isaac y Jacob son personajes bíblicos. Y Jesús le dice, personas como estos romanos entrarán en el reino de Dios a causa de su fe. ¿Y sabe cuál es la buena noticia, familia? Que esas otras personas somos usted y yo. Póngase a pensar. Jesús hace 2000 años se estaba refiriendo a usted y a mí, porque les dice a los judíos que estaban escuchándolo, miren lo que les dice. Vendrán, Mateo 7, perdón, Mateo 8,
esto. Dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de Dios. ¿Sabe quiénes son esos muchos que vienen del oriente y del occidente? Son todos aquellos que tienen fe en Cristo Jesús para salvación. Somos usted y yo. Sí, es que reconocemos el señorío de Cristo. Sí, es que nos acercamos a Él con humildad. Sí, es que tenemos una fe genuina en Jesús. Entonces, familia, esta historia que ocurrió hace miles de años es importante para nosotros hoy. Espero que no se me corte, pero quiero concluir. Esta historia es importante para nosotros hoy, porque nos recuerda que Jesús tiene el poder para transformar nuestras vidas, para siempre, pero que necesitamos acercarnos con fe. La fe no es la que, como les decían antes, le exige cosas a Dios, o la que declara y decreta cosas. La fe verdadera es la que dice Jesús, yo no soy digno, pero sé que tú tienes el poder y que tú tienes la misericordia que mi alma necesita para transformar esta situación caótica en la que estoy. Y cuando reconocemos su señorío, cuando decimos, Jesús, tú eres el Señor, entonces Jesús obra en nuestros corazones y cambia nuestras vidas. No de forma así como mágica, pero sí de una forma real. A algunos nos toma 2 segundos, a otros nos toma años, pero la obra de Cristo es real, es verdadera. Y Él dice que no nos dejará hasta que no haya terminado lo que se propuso hacer con nosotros. Y Cristo solo quiere hacernos el bien. ¿Y sabe qué cosa? Y con esto termino. Que no hay mejor bien que Dios mismo. No hay mejor bien que Cristo mismo. Por eso Él quiere que le conozcamos a Él. Tal vez nosotros decimos, quiere que me vaya bien y pensamos, no sé, ¿no? En una casa bonita, en un carro grande. Pero póngase a pensar, ¿qué es lo mejor que Dios puede darnos? Es a Él mismo. Porque no hay nada más grande, más bello, precioso que Dios. Y cuando Él quiere empeñarse en bendecirnos, ¿sabe lo que Él quiere hacer? Es abrir nuestros ojos para que reconozcamos la grandeza de Jesucristo y podamos ser transformados por su mensaje, de tal forma que seamos salvos para estar con Él para siempre. Familia, ese es el mensaje que he preparado para ustedes. Recuerden 4 cosas: humildad, reconocer el señorío de Cristo, tener fe en Él y que otras personas también sepan de esto. Entonces, familia, este es mi mensaje. Yo quisiera escucharlos y, y perdónenme, no tanto en qué tal le pareció el mensaje, ¿no? O sea, usted es libre de comentar lo que usted quiera, pero no tanto en qué si le gustó o no le gustó, sino en a qué Dios lo está llamando con este mensaje. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de usted a partir de este mensaje? Esa es la pregunta con la que yo quisiera concluir. Obviamente, si usted quiere decir algo, dígalo. Estamos aquí para ser libres. Cualquier opinión, comentario, va a ser recibido. Pero quiero terminar con esa pregunta, ¿no? ¿Qué Dios le habló hoy a usted? Y quisiera que oremos brevemente una brevísima oración y luego yo les voy a dar paso a ustedes. ¿Sí? Señor Jesús, gracias por esta palabra que tú nos permites compartir esta noche. Transfórmanos, Señor, y ayúdanos a poder reconocer tu señorío y a tener una fe genuina en ti, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas hoy, Señor, y porque nos recuerdas que tú tienes el poder para transformar cualquier situación, Señor.
Ayúdanos a ver tu belleza y a ser humildes, Señor, para aceptar tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.